Para meterme un poco en la conversación, creo que si bien el diagnóstico es bastante compartido, y sobre todo acá con el diputado Arenas, respecto del problema o del conflicto mapuche, yo discrepo respecto de algunos temas. Primero, no todo el arco iris político está en la misma parada respecto del tema. Y en la encuesta lo que hicimos fue, como tú decías, encuestar al 100% de los diputados y senadores, que seguramente recibió una encuesta y fue acosado por nuestro Observatorio Político Electoral el año pasado, y le preguntamos sobre distintos temas, y yo me voy a centrar en dos. Uno, reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, está pendiente en el Congreso, y cuando uno ve cuál están de acuerdo o no en desacuerdo, lo que ve es que hay 100% de los diputados y senadores de la concertación están por el reconocimiento. Sin embargo, en la alianza están divididos. Hay un 48% que está a favor, seguramente usted está dentro de ese grupo, y un 37% que está en contra y otros que no saben. Por lo tanto, hay una división muy fuerte. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, respecto de colocar cuotas especiales en el Congreso para mapuches, así se le preguntó directamente, solo el 13% de la alianza está de acuerdo con eso y el 70% de la concertación. Cuando preguntamos, por ejemplo, si usted cree que se discrimina a un mapuche por ser mapuche, el 50% de los diputados y senadores de la alianza dicen que no, que en Chile eso no pasa, mientras que el 70 y tanto por ciento en la sociedad es un 80%. Entonces, acá claramente el resultado principal de la encuesta arroja que primero tenemos una élite política dividida sobre qué hacer. Y el último tema, y con eso termino, es la solución. Cuando se plantea el tema, por ejemplo, a la sociedad le preguntamos la misma pregunta: ¿cuál es la solución que da la sociedad? Devolverles tierras, 43%. ¿Qué dicen los parlamentarios en general? Educación y más trabajo. Es decir, mientras la élite política apuesta por una solución productivista, la sociedad está apostando por una solución que tiene que ver mucho con lo que usted señalaba al principio respecto de la devolución de tierra, la redistribución de la tierra en una zona que le pertenecía a ellos. Entonces, yo creo que ahí es más compleja la posición de la élite política respecto del tema. Sí, pero ahí hay un tema. Efectivamente, la concertación históricamente siempre tiene una mayor sensibilidad hacia el tema de los pueblos originarios. Esa mayor sensibilidad nunca se ha visto reflejada en una mayor actividad política por los pueblos originarios que lo que ha hecho la alianza. O sea, al final de 20 años de gobierno de la concertación, recién tuvimos el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, recién tuvimos el proyecto de ley que trata de resolver el tema de la consulta, recién tuvimos el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Indígenas. Y no estamos hablando aquí que no hayan los votos, sino que ni siquiera se hayan presentado los proyectos. Entonces, claro, una cosa es tener la sensibilidad romántica del tema, que yo creo que la concertación la tiene, pero otra cosa es hacer cosas prácticas y de hecho, y en eso yo creo que son parejos todos los gobiernos, de que no les interesa. Ahora, quiero entender